Inés Cortés nació en 1994 en Ciudad de la Costa. Tiene 31 años y es una de las diputadas más jóvenes de la actual legislatura. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. Toda su vida la transcurrió en la costa, fue al Liceo Solimar I, es politóloga y magíster en Información y Comunicación en la Universidad de la República. No es apasionada por el fútbol, lea lo mismo, pero simpatiza con Nacional. Además de su actividad política, durante muchos años de su vida hizo danza. Aunque no tiene una banda favorita, destaca Él mató un policía motorizado. Paso todo el día pensando en vos. Se ha especializado en estudios feministas y análisis del discurso. En 2012 comenzó a militar en la FEU y en el Frente Estudiantil del MPP. Su militancia viene de la familia. Su padre era tupamaro y uno de sus tíos, por parte de madre, también. Ambos estuvieron presos en el Penal de Libertad y fue en ese lugar que su madre conoció a su padre. Se define como mujer feminista, joven de izquierda y movilizada por causas sociales. En el periodo anterior fue diputada suplente y en esta legislatura asumió como diputada titular. Integra la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Hoy, en Las Cosas en su sitio, recibimos a la diputada del Movimiento de Participación Popular, Inés Cortés. Bueno, 10 de la mañana, 10 minutos. Bienvenida, Inés. Bienvenida. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, muchas gracias. Buen Un día. gusto estar acá y muy lindo la presentación, así que gracias. Espectacular. Toda de Paula. Segunda, No, de Fede. Y de Fede. sí, de los dos. Segunda legislatura, la primera como suplente. En cualquier ámbito que uno transita en la vida, por lo general tiene referentes, tutores, gente a la que admira o que lo tiene como un elemento a seguir, ¿no? En tu caso, como legisladora, ¿quiénes son tus referentes hoy en esta legislatura? Que estén ahora actuando. Sí, o que estuvieron también. Que estuvieron, creo que el Pacha es como una referencia también en la organización, ¿no? O en el momento en que estamos dentro del MPP, creo que como la referencia nacional que tenemos más presente, pero obviamente muchas inspiraciones son muchas. Yo creo que Lucía Topolansky fue una muy buena legisladora. Ella nos habla mucho a los jóvenes también de la necesidad de generar consensos por su rol cuando le tocó asumir la vicepresidencia y todo lo que tuvo que generar desde ese lugar. Pero después creo que admiro distintas cuestiones de varios compañeros en la legislatura actual. Increíblemente Joaquín Garlo, que es un diputado muy joven, me parece que es excelente, a veces resulta muy inspirador en sus intervenciones. Bueno, Ana Olivera tiene una experiencia formidable. Si te tengo que decir de la oposición, que en general discrepamos mucho, pero me parece un muy buen legislador, es Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional. Bueno, Betiana, como senadora, en su actividad, sobre todo en la legislatura pasada, destacó mucho en las intervenciones de presupuesto. Creo que hay rescataría como distintas cosas de diferentes legisladores y de todos los partidos. Igual está bueno lo que dijiste, ¿no? ¿Qué relación tenés más allá de lo que se ve o más allá de lo que trasciende? Porque muchas veces vemos cruces o posiciones desencontradas, pero ¿qué relación tenés en la Corte y en el día a día con los legisladores de la oposición? En general es muy buena. O sea, personalmente trato de que sea una buena relación porque son tus compañeros de trabajo con los que estás horas, a veces más que con la familia. Pero muchas veces la gente no lo ve así o no lo siente así. No, yo igual trato, o por lo menos en las intervenciones que hago en el Parlamento, trato de hacerlo siempre desde el respeto y no ir a la chicana personal al barro, como se dice, y trato de que sea un poco el reflejo también de las discusiones que, por ejemplo, tenemos en comisión donde no hay cámaras. Claro. O Porque incluso cambia, en los pasillos, en el mano a mano. Cambia, sí. ¿Sentís que cambia cuando está televisado? Sí, que hay gente que se pone como camiseta de show, digamos. Sí. No lo critico porque es parte del juego y todos de alguna manera también intervenimos pensando en el videíto, en los 2 minutos de video que podemos sacar. No creo que esté mal, pero a veces termina así siendo un poco pintoresco de más y pienso en Salle, en los dos legisladores. Un Salle que, entre otras cosas, propone también que las sesiones de las comisiones, que es el corazón del trabajo parlamentario, sean televisadas. Claro. O por lo menos se hagan públicas. Sí. ¿Qué pensás sobre eso? Yo no creo que aporte
Las comisiones, para acceder al contenido, se puede acceder a través de las versiones taquigráficas, y creo que es un muy buen elemento porque además queda documentado en papel, que es lo más fructífero para analizarlo en profundidad. Bueno, pero viste que hoy vivimos en un mundo en donde todo termina siendo un video de YouTube o algo, Sí, ¿no? sí, Más sí. audiovisual. Cortecito de redes. Exacto. Sí, pero concretamente para la discusión parlamentaria no sé si aporta que todo Claro. sea televisado realmente. Yo creo que así funciona bien, y de hecho a veces se dan diálogos mucho más sensatos en el ámbito de las comisiones, porque es justamente eso. De hecho, a veces se pide, bueno, esto fuera de la versión taquigráfica, y se arreglan algunas cuestiones procedimentales o demás que hacen que el vínculo también sea más llevadero. Mencionaste a Salle, que es uno de los diputados más pintorescos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es él cuando no están las cámaras prendidas? Bueno, es bastante distinto a lo que se muestra. Por eso a mí me sorprende a veces esas salidas que tiene. Igual no creo que sea un personaje. Yo creo que no soy ni psicóloga ni psiquiatra como para diagnosticarle nada, pero muchas de las cuestiones que él plantea está convencido de lo que dice. Perdón, no es que actúa. No es que lo actúa. No, es y lo que él representa un montón de gente que también Sí, seguramente sí. piense lo mismo. Sí, igual exacerba algunas cuestiones cuando se prende la cámara. Eso es un... Claro. No sos psicóloga, dijiste, pero sí sos politóloga. Y Sí. podés analizar el nacimiento de esos grupos todavía pequeños, Sí. que llegan por fuera, pero que actúan dentro de la Sí. política. ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo creo que nacen por distintos motivos. La pandemia, en el caso de todo el movimiento que está detrás de Salle, tuvo mucho que ver, sobre todo el tema de las vacunas y la campaña en contra de las vacunas. Pero después hay un montón de cuestiones y descontentos con el sistema político que hace que surjan estas figuras que son como cuestionadoras de todo el sistema, que después se terminan metiendo en el sistema y capaz que la crítica queda más en lo discursivo, y eso también hay que decirlo. Pero creo que tiene un sentido porque hay cosas que funcionan mal y entiendo el descontento de mucha gente porque, bueno, pasan los gobiernos y algunos problemas siguen. Quizá creo que esos discursos son un poco oportunistas porque ponen el foco donde no necesariamente esté el problema. Amado lo Y tira ahí- de fascista, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, yo lo he confrontado en discusiones sobre infancias y adolescencias en concreto, en una discusión muy concreta que cuestionaba la escolarización de 3 años la escolarización obligatoria. Claro. Y yo creo que tenemos como la premisa de no discutir cuestiones que tendemos a pensar que son irracionales, porque a veces te lleva a lugares donde no está bueno lo que termina saliendo, pero ahí dije, bueno, ¿hasta cuándo estamos dispuestos a tolerar algunos discursos sin decir nada, como tratándolo de loco? Porque en definitiva está representando lo que piensa mucha gente y hay cosas que no se pueden dejar decir así nomás. ¿Crees que le hace mal o le hace bien su presencia en el Parlamento? No sé si, creo que ni mal ni bien, a la democracia es así. Yo no lo votaría nunca, pero entiendo que hay gente que sí, y bueno, es una forma de entender la política. Hay quienes pueden decir, bueno, es un error de la democracia, ¿no? Es una Y Bueno, otros que pueden decir le hace bien es muy porque interesante, demuestra. es muy una interesante frase. lo que decís, porque en realidad hay muchos promotores, capaz que no tanto en Salle, porque Salle tiene algunas cuestiones interesantes incluso en su pensamiento, que no es, por ejemplo, algunos lo extrapolan a Milei en Argentina y no, yo por lo que he hablado en los pasillos me parece que no es tan lineal, pero pasa en el mundo que hay muchos actores políticos que llegan de manera democrática a los lugares de gobierno y después tienen resoluciones y formas de gobernar totalmente antidemocráticas. Y eso sí creo que es una falla de las democracias. Que bueno, el voto popular a veces genera eso. Pero no creo que sea el caso, la verdad. Diputada, ya vamos a hablar del tema presupuesto, que ahora volvió a esta tercera cámara, que es la Cámara de Diputados, donde salió en principio. Pero te quería preguntar, pasado esta instancia, que es sumamente importante, la instancia de la aprobación del presupuesto, en el terreno parlamentario, ¿qué se espera? ¿Una iniciativa del Ejecutivo, iniciativas de organizaciones sociales, como ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de José Mujica, donde hubo muchos proyectos de ley que fueron producto de iniciativas de distintas organizaciones, obviamente también la de los propios parlamentarios? ¿Qué podemos esperar para el año que viene? Bien, sí, creo que va a haber un poco de todo lo que dijiste. Ahora, durante todo este año se realizó el diálogo social, que ya está, a principio del año que viene va a tener un documento
final, que básicamente lo que hizo fue discutir la seguridad social no solo desde las jubilaciones y las pensiones, sino también desde las infancias, desde todo el transcurso de la vida de las personas y en cómo mejorar algunas cuestiones y problemas que tenemos como sociedad respecto de la seguridad social, de la esperanza de vida, de la natalidad. Realmente, justo ayer recibimos en la Comisión de Población y Desarrollo al INE, y la expectativa del desarrollo de la sociedad en términos demográficos para el 2070 es realmente alarmante. Entonces hay que pensarlo y meter nuevas ideas en ese sentido, no solo por la sustentabilidad del sistema de seguridad social, sino por la viabilidad del país como tal. Y creo que ahí va a haber una cuestión importante que obviamente va a ingresar al Parlamento y que va a hacer modificaciones de manera transversal al sistema de protección social. Después está el Programa Nacional de Seguridad, que en realidad es algo que está bastante invisibilizado, pero todos los días se está juntando en la parte de atrás de Torre Ejecutiva un grupo de expertos para hacer un diagnóstico, porque en realidad en seguridad hay muchos diagnósticos y opiniones, pero poca evidencia, y esto lo que intenta traer es una primera aproximación basada en evidencia y con participación de distintos actores de las academias, distintas organizaciones como CERES y demás, y ya también tendrían para principio del año que viene el documento, ahí sí ingresaría al Parlamento alguna parte, otras no necesariamente, pero también es importante poder avanzar en eso. También en el presupuesto nacional hay partidas destinadas para la aplicación de este plan a partir del 2027, o sea que se espera que en 2026 quede todo saneado en términos de discusión parlamentaria. Y después, las rendiciones de cuentas que van a venir año a año y proyectos que son iniciativas parlamentarias. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto de protección a las infancias contra las violencias, que ese va a ser un tema de discusión central, por lo menos en diputados, la legislatura que viene. Pero hay otros proyectos incluso de la oposición. Estamos charlando con distintos diputados jóvenes, sobre todo jóvenes de la oposición, para abordar el tema de la discapacidad y reformar el código civil, que está muy atrasado y termina siendo una barrera para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy justamente es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que por eso también lo traigo. Pero va a haber muchos temas que vienen de distintos lugares. Inés, sobre seguridad, que mencionabas este Plan Nacional de Seguridad, alguien te puede escuchar y decir, bueno, pero los tiempos urgen, ¿no? Vos hablás del plan en 2026, presupuesto a partir del 27. Y esto es para ayer. Y claro, y es la preocupación principal de la población. ¿Cómo sentís ese retardo, digamos, con el que se está trabajando a nivel político, una urgencia de la gente? Sí. Esto es un plan pensando más a largo plazo y como política de Estado. Es que creo que es una debilidad que hemos tenido todos los gobiernos, que es que no le hemos podido ponerle el cascabel al gato, como dice el dicho. La corremos de atrás, como bien decís. Las organizaciones delictivas van mucho más rápido que los tiempos burocráticos y de toma de decisión del Estado. Pero no quiere decir que no se estén haciendo otro montón de cosas que se siguen haciendo en paralelo. Esto es una lógica un poco más a pensar algunas políticas de Estado que trasciendan lo inmediato, que trasciendan el policía en la calle, que trasciendan las cuestiones cotidianas que hace el Ministerio del Interior más allá de los gobiernos, ¿no? ¿Pero preocupa lo inmediato? Más allá de lo que estás diciendo, ¿no? De pensar en políticas a largo plazo. En el corto plazo, como dice Paula, hay un montón de demanda. Sí, lo claro. vemos en las encuestas, ¿no? El top 3 de los temas más importantes o de las preocupaciones más importantes, la seguridad siempre se cuela, siempre se mete. Sí, es una ¿Qué tremenda medidas preocupación. o qué visión se tiene en el corto plazo para poder por lo menos aplacar un poco, sobre todo esa sensación que ayer Pereira decía, no es una sensación térmica, ¿no? O lo trascendía la sensación. Pero no, en el corto plazo ya se están implementando algunas cuestiones que incluso vinieron en el presupuesto. Hubo una transformación en el Ministerio del Interior que establece a la policía comunitaria en un rol bastante preponderante a través de la modificación de una de sus direcciones, abordando la prevención, ¿no? Claro. Que vuelvan
los becarios de ciencias sociales en las comisarías para tomar la denuncia y poder lograr que todos los oficiales estén en la calle y no tomando denuncias. También acelerar los plazos, porque estaba constatado que cuando estaban estos becarios los tiempos de espera en las comisarías eran mucho menos, y eso también habla de cierta eficiencia a la hora de ir y denunciar, y también que no sea un desestímulo ir y denunciar un delito. Pero sí, en general los resultados son menos a los que se esperan, y los tiempos son más largos de los que se necesitan. La preocupación está, y se está trabajando cotidianamente en abordar las distintas problemáticas de seguridad, pero creo que es necesario también poder ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, porque no puede ser que no seamos capaces como sistema político de tener algunos acuerdos mínimos de hacia dónde ir, porque la corremos de atrás y los especialistas lo dicen, estamos cerca de llegar, todavía no llegamos, pero estamos cerca de llegar a un punto de no retorno respecto del crimen organizado. Entonces, y en paralelo, Inés, aparece el presidente diciendo hay que analizar el modelo Bukele. ¿Qué te dejó toda esa polémica? ¿Qué interpretaste de los dichos de Orsi? Sí, creo que, lo que intentó decir es que si pensamos en, países donde las cosas se hicieron distinto y se lograron objetivos o resultados de alguna manera, no podemos desconocer el caso Bukele o El Salvador, pero no necesariamente es un ejemplo a seguir. Yo no lo tomaría como un ejemplo, como un buen ejemplo a seguir, y no creo que haya sido lo que... a analizar, ¿qué es lo que decía el presidente? Y analizarlo, sí. Yo realmente lo desconozco y no podría opinar. De hecho, a veces hablando con personas que están más cercanas, hablan de que Bukele, por ejemplo, generó ciertos acuerdos mínimos con el crimen organizado, ciertos acuerdos de paz, que en algún momento tal vez hay que discutir si eso es un camino y si estamos dispuestos a hacerlo. Por eso también se necesita mucho coraje para tomar algunas decisiones. Porque Orsi decía algo sobre el tema de la adhesión de la gente, como un punto que a él le atraía en el sentido de por qué analizar esto, ¿no? Claro, tiene un apoyo muy grande de la población. Uno dice una política de derecha cuestionada por los derechos humanos, ¿por qué le va a interesar analizar a un presidente de izquierda, ¿no? En un contexto bastante más violento que nuestro, ¿no? Sí, pero él lo fundamentaba también en algún punto en esto de, pero mirá la cantidad de gente que apoya este modelo. Bueno, ¿eso puede ser un justificativo? Que Negro lo destacó también eso. No, sí como un tema a analizar y más que como un ejemplo a seguir, como una preocupación que tenemos que tener. El Latinobarómetro año a año te dice que hay una pregunta que te dice, ¿qué tan dispuesto estás a rescindir libertades a cambio de mayor seguridad? Y cada vez da más la respuesta a favor de rescindir libertades. Y eso nos habla de que verdaderamente hay problemas que no estamos pudiendo resolver, y habla más bien de las debilidades del sistema que de las fortalezas. Que de las fortalezas. No quiere decir que por eso tengamos que avanzar hacia un régimen donde se cercenen las libertades y donde la calidad democrática descienda, porque creo que no es deseable para nadie. De hecho, hubo periodos de dictadura civil-militar en nuestro país y no para nada nos parece que haya estado bueno, ¿no? Todo lo contrario. Pero claramente habla de que hay unas debilidades, de que no estamos pudiendo resolver el problema, y más bien creo que es como una autocrítica que debemos hacernos a cómo estamos abordando estas cuestiones y cómo los vamos a resolver. En el narcotráfico también hay una discusión que es un tabú, que es la regularización de algunas drogas. Acá se dio la discusión respecto de la regularización de la marihuana, pero no es la única droga. Hay muchas otras que en algún momento también podríamos dar la discusión. Yo no creo que ahora estén como las condiciones para que se dé esa discusión, porque hay muy poca gente planteándolo, pero creo que si en algún momento damos la discusión de manera sensata sobre el consumo de drogas en nuestro país, tenemos que avanzar en ese Hay mucha gente tema. que lo relativiza, pero en su momento Vázquez lo planteó, ¿no? Como un tema a discutir, el tema de la legalización de otro tipo de drogas. ¿Vos estás de acuerdo con legalizar otro tipo de drogas? ¿O te parece que es una discusión, más allá de los tiempos, que se debe dar sí o sí en este país? Yo creo que sí, que hay que darla. No creo que haya que regularizar todas las drogas, porque creo que hay algunas que sus daños son realmente terribles. Pero en algún momento vamos a tener que dar esa discusión, porque de hecho hay muchos consumidores, porque por algo está el mercado, ¿no?
ni que hablar de la discusión de clase que atraviesa todo el consumo de drogas, ¿no? Porque a veces está muy estigmatizado el consumo de algunas drogas y otras están más asociadas a otros entornos, a veces mega productivos y donde no está mal visto el consumo, pero creo que en algún momento va a haber que dar esa discusión, sí. Ayer el Partido Nacional presentó 35 propuestas por el tema de seguridad, 17 proyectos de ley. No voy a entrar en todas. Hay algo que me llamó mucho la atención, que está vinculada a cuestiones más de convivencia que de seguridad, ¿no? Limpieza de los parabrisas para que... Lo leíamos ayer. Lo comentamos ayer, el tema de la vagancia, del grafiteo de paredes. Sí. Y uno dice, pero estos no son temas que tienen que ver estrictamente con la seguridad, sí con la convivencia. Quizás el problema es cómo resolvemos esos problemas de convivencia que pueden llevar a expresiones de violencia y la forma de dirimir esos conflictos. Sí. ¿Qué pensás puntualmente de esos planteos, de esas medidas, particularmente esas que están vinculadas a cuestiones de convivencia? Concretamente no leí te tengo que ser sincera, los proyectos en concreto, pero creo que tenemos problemas de convivencia serios. Por ejemplo, cuando hablábamos de la violencia en las escuelas, que lo vemos como un problema preocupante, es el reflejo también de la violencia en otros entornos. De hecho, muchos de los problemas que resuelve la policía comunitaria es problemas de vecinos respecto de tu perro, no sé, orinó mi planta, y cuestiones que podrían parecer muy banales, pero que terminan generando problemas que escalan en el nivel de violencia y a veces terminan con consecuencias fatales. Creo que habla un poco de la forma en que estamos viviendo, y también lo vemos en el tránsito, no sé, quienes manejamos, a veces una cuestión menor como que frenaste muy cerca de otro auto que pasa, termina en insultos. Pero está bueno lo que pregunta Pepe, ¿no? Porque al final, ¿cuánto lugar se le da a las propuestas que vienen desde la oposición? No, se le da, sí. ¿Me explico? O sea, sí. ¿qué lugar tiene esas 35 medidas que en definitiva, malo o bien? Y ahora esas medidas se ingresarán en la comisión, supongo que irá a la de seguridad, y se van a analizar. Pero mirá que hemos aprobado un montón de proyectos de la oposición. Sobre discapacidad, por ejemplo, aprobamos hace el mes pasado, creo que la última sesión del mes pasado, un proyecto que reconoce el cordón de girasoles y que además recibimos al director de discapacidad, hizo algunas sugerencias para mejorar el proyecto y avanzamos en esas mejoras. Entonces, el diálogo interpartidario está, y los proyectos, en la medida en que resuelvan problemas y que aporten y mejoren la legislación vigente, se aprueban. No, de ninguna manera hay... No hay recelo de decir, bueno, no, esto no, porque al final si no se terminan llevando, ¿no? No. Por lo menos no lo he visto hasta ahora en las comisiones que me ha tocado trabajar. No sé en otras comisiones, pero entiendo que la intención de trabajar en conjunto para buscar soluciones que nos mejoren la vida a los uruguayos está tanto en el gobierno como en la oposición. Quiero atar esto que estás diciendo con algo que hablábamos recién cuando mencionábamos lo de Bukele. Vos decías, bueno, esto tiene también que hacernos pensar qué estamos haciendo mal o bueno, las políticas, cómo llegan, y el tema de la adhesión de la gente. Y te quiero preguntar sobre cómo sentís, y más siendo diputada joven, la política y la cercanía con la gente, ¿no? Esta sensación de muchos de que son todos iguales, de que nunca se ponen de acuerdo, de que están para pelear, de que en realidad los problemas cotidianos de la gente no son el punto central de las discusiones. Sí. ¿Cómo te paras frente a eso? Tratamos, por lo menos los legisladores más jóvenes, tanto de mi partido como de otros partidos, y principalmente hablo del Partido Colorado porque son los que tienen más legisladores jóvenes aparte del Frente Amplio. Tratamos de dialogar y trascender eso. De hecho, lo hacemos bastante. Nos encontramos también en recorridas. Yo soy de Canelones y tratamos de salir un poco del esquema del Parlamento, que aparte tiende a encerrarte ahí y estás toda la semana de repente ahí sin ver el sol prácticamente. Y me parece que hay que salir un poco de la lógica de estar todo el tiempo ahí y encontrarte con otras realidades, que eso implica que muchas veces te sientas hasta interpelado por los vecinos, incluso a veces por compañeros de mi propio partido, en los comités de base, ¿no? Pero es parte de la actividad parlamentaria, de representar y de además justamente poder superar algunas debilidades, como esto de no
ser muy efectivos en la solución de algunos problemas que tiene la gente, en que los tiempos parlamentarios son muy lentos. Cualquiera que viene del Poder Ejecutivo, que haya estado en responsabilidades ejecutivas, cuando llegan al Parlamento y ven los tiempos se quieren morir, porque es todo... Lento. Sí, pero también tiene el porqué, ¿no? Porque justamente... Y generar una ley, aprobar una ley, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Si lo haces de la noche a la mañana podés aprobar algo que no esté bueno. Después está toda la revisión de estilo. Revisar que lo que estás aprobando no contradiga otra legislación vigente. Todo eso lleva su tiempo y no es menor. Y de hecho la experiencia que yo he tenido en este año como legisladora titular es que los proyectos que ingresé, por ejemplo, al principio, que casi todos ya los 3 que ingresé ya tuvieron media sanción, salieron mejor de la comisión de los que yo lo había redactado, por ejemplo. Y eso es porque el trabajo en comisión tiene un porqué, porque recibimos delegaciones, porque nos hacen críticas de lo que... A veces tenemos muy buenas ideas, pero está un poco alejado de la realidad de quien está en ese problema o atendiendo esa situación o trabajando en el territorio con esas situaciones sociales y demás. Entonces... El Parlamento en sí y la discusión en comisiones y parlamentaria tiene un sentido y bueno, y a veces es más lenta de lo que querríamos, pero también está buena. La mujer de izquierda, la legisladora, ¿le puede dar paso a la politóloga? Es decir, yo te pregunto hoy, ahí va, como politóloga, ¿no? Sí. Estos 9 meses del gobierno de Yamandu Orsi y tuvieras que hacer un análisis. No digo que pretendidamente objetivo porque no va a ser. Pero ¿cómo analizas estos 9 meses? Bueno, fueron 9 meses en los que se resolvieron muchos problemas. Quizá para la ciudadanía es difícil visualizarlos porque muchos de ellos se resolvieron puertas adentro y se informó cuando ya estaban resueltos. Pero sé que sobre todo quienes están en el Poder Ejecutivo, que son los que les tocó agarrar la responsabilidad más urgente y los que tienen que apagar incendios, como se dice en la jerga, más cotidianamente, resolvieron muchas cuestiones, saltaron muchos problemas que no estaban en la cuenta y creo que en ese sentido el saldo es positivo. Aprobamos el presupuesto nacional, que es la ley madre. Fue el presupuesto con mayor votación, con mayor adhesión desde la reapertura democrática, con 84 votos en 99. Y realmente al principio de la discusión presupuestal teníamos dudas de si íbamos a poder aprobarlo o no. Entonces eso habla de un ejercicio que se hizo de negociación, de diálogo para poder tener un presupuesto nacional y también de responsabilidad de las oposiciones o de las distintas bancadas de oposición. Eso no hay que desmerecerlo. Pero eso no surgió de la nada, sino que hubo actores, en Torre Ejecutiva en particular, que propiciaron esos diálogos y que hicieron que la ley de presupuesto reflejara algunas cuestiones para que pueda ser aprobada. Además, se aprobaron un montón de cuestiones que eran justamente las más polémicas, que ese era el paquete tributario, que creo que avanza en justicia tributaria, justamente porque grava más, pero no al trabajo, y eso no es una cuestión menor. Se graban a las empresas multinacionales. Creo que hay avances significativos. Los resultados seguramente se empiecen a ver a partir del 2026, que es cuando se empieza a aplicar el presupuesto, pero en términos, por ejemplo, de equilibrio fiscal va a ser recién a partir del 2027. Pero generó muchas críticas también, ¿no? O sea, es un presupuesto que no busca hacer caja ahorrando o haciendo que el Estado gaste menos, sino todo lo contrario, busca hacer caja aumentando los impuestos y recaudando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llevas esas críticas que tienen que ver justamente, ¿no?, con poner impuestos o que de alguna manera una promesa que se había hecho de no gravar más termina pasando? Sí, en realidad... ¿Te parece que no? Ahí va. No quiero repetir. No, es gracioso porque algunos, y mismo en la discusión parlamentaria, a veces los mismos legisladores, por un lado te decían, esto es más de lo mismo, no innova, porque básicamente la estructura del presupuesto es la misma, pasan los gobiernos y es más o menos la misma. El incremento del gasto no es mucho, y al mismo tiempo te decían que no estabas recortando el gasto, entonces como una crítica, recibís críticas de los dos lados, claro. Por lo mismo por a veces gastar más y por no gastar más. Sí, claro. Pero a veces de las mismas personas, y por momentos era un poco difícil de seguir el hilo, pero en realidad encontramos una situación un poco más complicada de lo que nos imaginábamos, y eso no quiero reeditar ninguna discusión, pero fue lo que planteamos en la rendición de cuentas. Hubo que votar un tope de deuda de 1.200 millones de dólares más del que tenemos, porque no había otra manera de afrontar el déficit.
el déficit fiscal para el 2025 proyectado, no solo por el gobierno, sino por las consultoras, era de 2,5 y está cerrando en 4,1. Entonces, realmente la situación era difícil, mucho más difícil de lo que creíamos. Y en ese marco es que se empiezan a pensar en estos impuestos. Como izquierda creemos que no está bueno recortar el gasto, sobre todo el gasto público, y además porque venimos de una campaña en la que consensuamos que la prioridad tienen que ser las infancias y adolescencias, y ahí va el incremento presupuestal. Y eso también refleja por qué se acompañó por la mayoría de las bancadas, ¿no? Porque creo que está bueno que ahí no tengamos diferencias. Después podemos discutir cómo se implementa y si efectivamente tiene los efectos, valga la redundancia, que esperamos, ojalá que sí, pero vendrá después esa discusión. Inés, quiero ir un poquitito para atrás con algo que dejaste ahí picando, que es que este gobierno resolvió puertas cerradas varios problemas, dijiste. ¿A cuáles te estás refiriendo? O destacada por lo menos, ¿no? Los que considerás más importantes. Bueno, Cardama es uno que... ¿Se resolvió? Está en vías de, pero no, se descubrió un problema con el que no se contaba. Neptuno es otro. Los primeros meses de gestión, Torre Ejecutiva estuvo enfocada en poder resolver esa inversión que iba a ser una inversión, un endeudamiento millonario y que no iba a garantizar el agua, por lo menos de la calidad que entendemos que hay que tener. Casupá también tiene sus cuestionamientos. Tiene sus cuestionamientos, obviamente. Es que todas estas obras, algún impacto ambiental va a tener. Uh-huh. Pero estamos justamente hablando de garantizar el agua potable, y creo que la discusión de qué calidad de agua sacás de una obra o la otra no es menor. Y realmente la calidad de agua de Casupá versus sacarla del Río de la Plata es muy distinta. Y eso te lo dice toda la academia entera. No había discusión en que realmente la calidad del agua era distinta entre una opción y la otra, y que la inversión era mucho menor también. Pero también está el punto de vista de había que buscar otra fuente de agua, no se puede sacar todo de Santa Lucía, ¿no? Sí, ese es un otro punto académico ese, claro. ¿no? Sí. O sea, es discutible. Es discutible. También, por ejemplo, se está avanzando en poder acumular más agua de lluvia. Casi el 80% del agua de lluvia en nuestro país se desperdicia, o sea, va a los cauces de ríos y termina en el Río de la Plata. Y bueno, captando un muy pequeño porcentaje de esa agua de lluvia, por ejemplo, se garantizaría mediante tecnología y demás que la agricultura no estuviese tan sujeta a las lluvias en las temporadas de calor. Uh-huh. Y eso se está trabajando en eso, se va a avanzar, hay un acuerdo entre distintos organismos. Yo, para algo que quiero, porque vos te pedimos ejemplos y mencionás dos que son resoluciones del gobierno anterior. Hay como una especie de... O sea, el tope de deuda es otro. Bueno, como decía Lacalle, que no tenía el complejo refundacional. Este gobierno tuvo que enmendar la plana, digamos, del gobierno anterior en algunos puntos. O sea, hubo que arreglar cosas que estaban mal hechas. Y bueno, estas dos cuestiones por lo menos sí. Pero no tenemos una lógica refundacional. O sea, no son cuestiones opuestas. Uh-huh. Porque justamente la discusión del presupuesto, que haya cuestiones que pasan los gobiernos y no se cuestionen, es porque hay una política de Estado. Podremos criticarla o estar más de acuerdo o menos o más en desacuerdo, pero hay ciertos consensos, y el presupuesto nacional, por ejemplo, que es donde se refleja la actividad del Estado y el desarrollo de las políticas públicas en los próximos 5 años, tuvo la aprobación que tuvo porque reconoció también otro trayecto. Obviamente que diferencias hay, y justo en estos puntos había diferencias. Lo de Casupá no fue novedad para nadie, porque de hecho en la campaña lo decíamos, y de hecho Yamandú ya había ganado la elección y le pidió no firmes, y firmó. Entonces se firmó un contrato en transición, entonces hay argumentos sobrados para poder hacer lo que se hizo. Lo de Cardama es otra situación totalmente distinta, que es que no contábamos con eso. Empiezan a haber problemas en los documentos legales. Ahí es que se le pide al embajador que vaya a constatar la dirección de la supuesta garantía, y ahí es que se descubre que no existía la empresa, que era una empresa fantasma, donde decía que había una inmobiliaria, y ahí se prendieron todas las alarmas. Me quedo pensando en la evaluación, ¿no? De alguna manera que estás haciendo, y nombraste al comienzo al Pacha Sánchez. Uh-huh. ¿Se equivocó
en el tema María Dolores y la estancia? Digo, pensando en esta evaluación de los primeros meses de gobierno, ¿fue una de más en el momento? En el anuncio, decís. Sí. Y tal vez no fue el más acertado, pero creo que fue desde la emoción y bueno, creo que cualquiera en un momento de duelo así, estábamos justamente en el velorio de Mujica y realmente nunca lo hablé personalmente con él, no sé qué sintió ni por qué lo hizo, no creo que haya sido algo premeditado, realmente lo hizo desde el sentimiento. Sí, tal vez desde ¿No hubo una una lógica discusión de interna analista del tema? ¿No hubo una discusión interna del tema posterior? No, para nada. Porque, o sea, fue sumamente sensato y una reacción muy espontánea, me parece. Somos todos personas, más allá de estar en los roles que estemos, y estas cuestiones que te atraviesan así en lo emocional tan fuerte. Bueno, nada, nadie mide mucho cómo reaccionan en esas situaciones, pero la decisión en concreto de la compra del campo responde también a un compromiso de campaña que es reforzar y aumentar la compra de tierras en el Instituto Nacional de Colonización y se va a seguir fomentando desde el entendido de que tenemos que fomentar la población en el campo, la producción y que justamente la producción familiar esté apoyada desde el Estado también. O sea, fue un motor que me fui muy para atrás. Fue un motor de en el arranque, desarrollo. pero, claro. Históricamente el Instituto Nacional de Colonización fue un motor de desarrollo de la producción agropecuaria y agraria y es fundamental incluso en términos de soberanía alimentaria. O sea, con la lechería tenemos problemas importantes que el Estado creo que tiene que apoyarlo porque es fundamental para el desarrollo de la vida de todos. A veces desde la capital perdemos dimensión de todo lo que se hace en el campo y es totalmente invisible y a veces creemos que las cosas llegan a los supermercados por arte de magia y hay mucho trabajo de mucha gente y de mucho esfuerzo. Yo justamente vengo de Canelones donde hay mucha producción, la mayoría de los alimentos que consumimos vienen de ahí y el trabajo de las familias, la producción familiar, es lo que garantiza que tengamos todos los alimentos que tenemos. Es un tema hasta de soberanía alimentaria. Diputada, ¿y Sánchez tiene condiciones para ser presidenciable? Yo creo que sí, sí. No sé si ni cuándo ni cómo, pero es un compañero muy formado, hizo un muy buen proceso, hizo un desarrollo legislativo muy bueno y ahora está desempeñándose en el Ejecutivo, que creo que era lo que le faltaba. ¿Sánchez 2029? No sé. Eso sí que no depende de lo que yo pueda opinar. En todo caso será la fuerza política la que dé la discusión y estamos muy lejos de esa discusión. Realmente, o sea, siendo 100% está sincera. todo el mundo lejos, porque, a ver, voy a ser sincero, ¿no? Muchas veces la gente lo termina viendo como, bueno, viven en campaña. No. Y hay algo en el aire siempre, ¿no? De que las declaraciones terminan siendo midiendo los votos o midiendo lo que pueda pasar. Igual mi pregunta, tramposa por cierto, tenía que ver con las condiciones, no si iba a ser candidato. Yo creo que sí, que las condiciones las tiene. Obviamente, por su rol y su impronta, le gustará más o menos a los ciudadanos, pero las condiciones las tiene. Sí, es un compañero súper capaz, que siempre está dispuesto además a revisar sus acciones, sus dichos. Que escucha mucho a los jóvenes, que demostró que pudo, que por ejemplo en esta última elección, el que lideró todo el proceso dentro del MPP, que terminó siendo la lista más votada, fue no solo él, pero en parte él, y en gran parte, y demostró que ha podido generar los diálogos y los consensos necesarios dentro del sector, por lo menos, para poder funcionar y hacerlo muy bien. Después hay un montón de cuestiones que dependen de otras cosas, a veces hasta de oportunidad, capaz que no es en el 29 y es en otro momento, pero sí, somos muchos los compañeros que nos gustaría verlo en ese rol. Uh-huh. Inés, hace un ratito, más temprano, estábamos hablando de temas laborales, de el cierre de algunas empresas, de la propuesta que surge del Ministerio de Trabajo, de Juan Castillo, de generar un proyecto de ley para que se anticipe cuando una empresa tiene previsto hacer un cierre y un despido masivo. Te quiero preguntar particularmente por M24, la radio que se vincula al MPP, y cómo viste todo este proceso y esta discusión pública sobre el despido de 42 trabajadores. Sí, ahí Lucía un poco ya dijo todo lo que pensamos como fuerza política desde el sector. Realmente es una decisión que no fue nada fácil, que no
no es agradable, porque a veces algunos relatos se plantean como que poco más, que se tomó la decisión de la noche a la mañana. Creo que fue una decisión que responde a una situación económica concreta y bueno, se hizo lo mejor que se pudo, pero no, o sea, obviamente es una decisión que no fue fácil de tomar para las personas que están al frente y que bueno, y que los respaldamos a los compañeros en ese sentido porque también hicieron lo mejor que pudieron. Ahora, no deja de ser triste y sobre todo como oyente, te lo digo, yo soy, por ejemplo, estoy en la Dirección Nacional del MPP y la radio nunca fue un tema de discusión, ¿no? Por eso también hay gente que cree que poco más definíamos los contenidos de la radio y no. ¿Involucrado directamente o no? No, sí se financiaba, pero la radio tenía su funcionamiento propio y orgánico. Y está bien que así sea, incluso hasta por un tema de libertad de prensa. Pero en algún punto era un brazo del MPP, desde lo comunicacional. El Frente Amplio, capaz. Claro, más bien del Frente el Amplio. Frente Amplio. Sí, era mucho. Y una de las quejas de muchos trabajadores es que se salió con comunicados, por ejemplo, en otras realidades o en otros ámbitos en donde se despidió trabajadores en los medios, y no en este caso. Sí, no sé, yo realmente no estuve en esos comunicados. Vi algo como el 2020 y no sé ni por Andrés Reyes, pongo un ejemplo nada más de alguien que tuiteó y que posteó también justamente hablando de este tema. Sí. No, obviamente desde el lado de los trabajadores es una situación que no está para nada buena y se entiende el dolor y la angustia y la preocupación porque es la fuente de trabajo. Pero no, personalmente no tengo mucho más para decir, la verdad. Pero cuando mencionás a Lucía Topolansky, que estuvo acá en Sarandí hablando de este tema, a mí un concepto que ella manejaba me parece que es interesante preguntártelo. Ella le preguntaba a Daniel Castro por el tema de la sensibilidad de izquierda en estos casos, y ella decía, ¿qué más sensibilidad de izquierda querés a que se pague todo, más allá de que en realidad es cuestionable que se esté pagando todo, todavía no está claro si esos trabajadores, que muchos de ellos estaban facturando, van a tener sus despidos, etcétera? ¿La sensibilidad de izquierda es solo eso? Entonces, al final, ¿todas las empresas pueden ser consideradas con sensibilidad de izquierda cuando cierran y pagan? No sé, yo creo que que se va a pagar los despidos y las liquidaciones que corresponden es lo que hay que hacer y se va a hacer. Eso no está en discusión. Respecto de los que facturan, ahí creo que están en negociaciones también, pero estoy muy por fuera, la verdad. Sí. Si te soy sincera, estoy muy por fuera de la interna más cotidiana. Pero sí, a veces en las empresas funciona así, y bueno, cuando no dan las cuentas y no queda otra, yo creo que ningún empresario que cierra lo hace de buenas, y ya. No, está bien, pero ¿qué es entonces una empresa, entre comillas, con sensibilidad de izquierda y qué no es? O sea, ¿cuál es la diferencia en definitiva? Yo no creo que las empresas tengan sensibilidad ni izquierda ni de derecha, son empresas, es otra lógica. De todas maneras, los contratos creo que eran todos hasta diciembre de este año y se cierra el ciclo en ese sentido, pero con esa lógica, sí, que vos decís, en definitiva, el MPP está por fuera de eso, ¿no? Porque se supone que si hay sensibilidad de izquierda en el MPP, ¿no? La radio estaba por fuera de todas las decisiones, o sea, era una gestión completamente independiente. Sí, por lo menos de los organismos que yo integro, que es la Dirección Nacional, nunca fue un tema de debate, no. Sí, tenía su propio funcionamiento, había una vinculación más económica que otra cosa, sí. O sea, una suerte de, negocio, en lugar de tener un supermercado era tener un medio de comunicación. Y eso, que puede ser así, no abre un debate, y que es legítimo por otra parte, no abre un debate sobre el tema comunicacional, particularmente de los partidos políticos. Sí. Es un tema, creo que es un tema central, sobre todo en términos de que haya pluralismo en los medios, que me parece que es algo que fortalece las democracias y que está bueno que también haya cierta opinión y cierta presencia de distintos puntos de vista en los medios. Me parece que está buenísimo y que hay que dar esa discusión. De hecho, desde la izquierda siempre planteamos que tenemos muy pocas voces en la oferta mediática uruguaya
y también ahí habrá que ver otras estrategias. Hoy se utilizan otros medios de comunicación que no son los tradicionales y son muy efectivos. Sí, de hecho, pero yo lo decía, sí. Estaba bueno tener una radio cuando estábamos en campaña, estaba bueno tener la radio para apoyarnos siendo gobierno, algo también de construir el relato, ¿no? De lo que se está haciendo. Sí, obvio. Obviamente se visualizan algunas cuestiones que tal vez en otros medios no se visualizan y se les pone la luz a algunas cosas que por ahí de otro modo no se haría, pero bueno, habrá otros medios y otras formas de generarlo también con los nuevos mecanismos. 10 de la mañana, 54 minutos. Gracias, Gracias, Inés. diputada Gracias Inés a ustedes. Cortés.